Hay olores en este mundo que no pertenecen simplemente al registro sensorial, sino a algo más profundo y más permanente. Olores que se instalan en la memoria con la misma solidez con que la roca se instala en el paisaje, que permanecen décadas después de que la fuente que los produjo ha desaparecido, y que cuando regresan, en el contexto más inesperado y más distante de su origen, traen consigo no solo el recuerdo del lugar donde fueron aprendidos, sino la totalidad del mundo que ese lugar contenía, las personas, las texturas, la temperatura específica del aire y el peso exacto del trabajo que se hacía en ese espacio. El humo del tabaco encurado es uno de esos olores, no el humo del cigarrillo que el fumador urbano conoce como producto final de un proceso industrial que ha eliminado todo rastro de la planta original en favor de una uniformidad química que la industria requiere y el mercado acepta. El humo del tabaco encurado es algo completamente diferente, más denso y más complejo y más antiguo, con capas aromáticas que se superponen en el tiempo como los estratos geológicos de una montaña, con la madera que arde en el fondo de la bodega dando el primer estrato cálido y seco, con la hoja verde que se transforma encima de ese calor dando el segundo estrato que tiene la amargura específica de la clorofila que se descompone bajo temperatura controlada y con la resina natural del tabaco, que en el punto exacto de su transformación libera ese tercer estrato aromático que los maestros del curado de Chiapas conocen como el momento de la planta, el instante donde la hoja deja de ser vegetal y comienza a ser tabaco en el sentido completo y definitivo de esa palabra. Chiapas no es el estado que el imaginario tabacalero mexicano pone en primer lugar cuando piensa en el cultivo del tabaco en el país. Veracruz tiene su historia más publicitada, Nayarit tiene su industria más industrializada, y los estados del norte tienen sus variedades más conocidas en el mercado nacional. Pero Chiapas tiene algo que ninguno de esos estados puede ofrecer con la misma combinación específica. Tiene las variedades de tabaco negro que crecen en los microclimas específicos de sus valles interiores, con una concentración de aceites esenciales y una complejidad aromática que los torcedores de puros de Cuba y Nicaragua reconocen cuando la huelen con la misma certeza con que reconocen la hoja de sus propias regiones, y tiene los maestros del curado que llevan generaciones perfeccionando el proceso en las bodegas de madera y adobe que se levantan al final de cada parcela tabacalera, como la estructura más importante de toda la operación, más importante que la casa del cultivador y más importante que cualquier otra construcción del predio, porque sin la bodega el tabaco no existe como producto, es simplemente una planta cosechada que el tiempo y la humedad destruirán antes de que pueda ser usada para nada. En Chiapas, en los valles tabacaleros de la región de Venustiano Carranza y sus municipios adyacentes en la ribera norte del lago de Malpaso, el tabaco negro ha sido cultivado y curado con una continuidad que sobrevivió la revolución y la reforma agraria y todos los cambios de política agrícola que el gobierno federal ha implementado a lo largo de un siglo, porque el tabaco chiapaneco tiene compradores que lo buscan específicamente y que no aceptan sustitutos de otras regiones con la misma facilidad con que el mercado de commodities agrícolas acepta la fungibilidad de otros cultivos. La bodega de curado es el corazón técnico de todo, no la parcela donde la planta crece durante los meses de cultivo, aunque la calidad del tabaco comience en el suelo específico de esos valles y en la decisión de siembra que el cultivador hace, basándose en el conocimiento de su tierra que lleva generaciones acumulándose. No las manos que cosechan y clasifican y ensartan las hojas en los varales que las sostendrán durante el proceso de curado. La bodega misma, esa estructura de madera y adobe con su geometría específica de ventilación y su sistema de fogones distribuidos en el suelo que producen el calor y el humo que transforman la hoja verde en algo completamente diferente durante días de proceso ininterrumpido. Las bodegas de curado de los cultivadores de Venustiano Carranza son estructuras que un arquitecto moderno encontraría primitivas en sus materiales y sofisticadas en su funcionalidad. Construcciones que han sido refinadas durante generaciones de uso hasta que cada elemento de su diseño tiene una razón técnica precisa que los maestros del curado pueden explicar en el vocabulario empírico de quién sabe por qué algo funciona, porque ha visto miles de veces lo que ocurre cuando no funciona. Las paredes de adobe de 40 centímetros de grosor que regulan la temperatura interior con una inercia térmica que ningún material industrial moderno iguala para ese propósito específico. Los ventiladores de madera en el techo que pueden abrirse y cerrarse con cuerdas desde el interior para regular el flujo de aire con una precisión que determina si la hoja seca uniformemente o si desarrolla puntos de humedad que destruyen la calidad del curado. Y los fogones de ladrillo distribuidos en el suelo de la bodega que queman madera de especies específicas seleccionadas por los maestros del curado, porque cada madera produce un humo con una composición química particular,
que afecta el sabor y el aroma final de la hoja, de maneras que los cultivadores de Chiapas conocen con la precisión del chef, que conoce la diferencia que produce cada especia en el resultado final de su cocina. El humo en el interior de una bodega de curado en pleno proceso es una presencia física que los visitantes no acostumbrados experimentan como algo que el cuerpo rechaza antes de que la mente pueda procesar la experiencia con suficiente calma para evaluarla correctamente. No es el humo difuso y liviano de un fogón al aire libre que el viento dispersa en segundos. Es humo concentrado, acumulado durante horas en un espacio confinado de diseño específico, con una densidad que reduce la visibilidad a metros en el mejor de los casos y a centímetros en las fases de mayor intensidad del proceso, con una temperatura que en las zonas próximas a los fogones alcanza niveles que la piel no acostumbrada registra como dolorosos antes de que el cerebro los clasifique como calor. Los maestros del curado de Chiapas se mueven en ese ambiente con la naturalidad de quien ha aprendido a respirar ese humo específico desde la infancia y cuyos pulmones han desarrollado una tolerancia que ningún médico recomendaría como saludable, pero que en la práctica permite operar con eficiencia en condiciones que incapacitarían completamente a cualquier hombre que no hubiera construido esa tolerancia a través de exactamente el mismo proceso de exposición progresiva y acumulada que los Gordillo llevaban generaciones transmitiendo a sus hijos desde que podían caminar sin caerse dentro de la bodega. Esa tolerancia, esa capacidad de moverse y trabajar y pensar con claridad en un ambiente de humo concentrado que reduce la visibilidad, eleva la temperatura y satura el aire de compuestos químicos que el cuerpo no acostumbrado no puede procesar sin consecuencias inmediatas e incapacitantes, era exactamente lo que los coyotes que llegaron al ejido tabacalero de Venustiano Carranza exigiendo control sobre la comercialización de la cosecha no tuvieron la inteligencia ni la humildad de evaluar. Cuando vieron a los cultivadores entrar y salir de las bodegas humeantes con la misma naturalidad con que otros hombres entran y salen de una tienda, vieron campesinos que trabajaban con humo. No vieron lo que realmente había. Hombres cuyo sistema respiratorio y cuya orientación espacial habían sido calibrados durante décadas para funcionar en exactamente ese ambiente específico, donde los coyotes que los amenazaban no podrían mantenerse en pie durante el tiempo suficiente para hacer nada que importara. Para comprender con la exactitud que esta historia exige la magnitud de lo que ocurrió en las bodegas de curado de la cooperativa tabacalera Gordillo aquella noche de marzo, es absolutamente indispensable conocer primero a estos hombres en la totalidad de su dimensión técnica y humana. No como víctimas de un sistema que los abandonó, aunque eso también fueron con una completitud que el gobierno chiapaneco de ese periodo había perfeccionado hasta convertirla en la condición normal de existencia para los productores agrícolas del interior del estado que no tenían el tamaño ni las conexiones políticas necesarias para acceder a los mecanismos de protección institucional que en teoría existían para todos, pero que en la práctica funcionaban exclusivamente para quienes podían pagar. El costo real de activarlos. No como héroes de una narrativa romántica sobre la resistencia campesina que el México urbano consume con la misma distancia con que consume el tabaco que esos hombres producen, sin conocer ni querer conocer el proceso que lo hace posible, sino como lo que realmente eran en su esencia más profunda y más peligrosa, maestros de un proceso de transformación química controlada que lleva generaciones perfeccionándose en las mismas bodegas, con el mismo humo y el mismo fuego, y el mismo conocimiento transmitido de padres a hijos, con la metodología específica de los saberes que no caben en ningún manual, porque residen en los pulmones y en los ojos y en las manos de quien los practica y no en ningún papel que pueda ser leído por alguien que no haya pasado por exactamente el mismo proceso de formación. La cooperativa tabacalera Gordillo llevaba operando en su zona específica de los valles de Venustiano Carranza desde 1962, año en que el abuelo del patriarca actual había consolidado bajo una sola estructura organizativa a las 8 familias que habían estado cultivando tabaco negro en esa zona de Chiapas de manera individual durante décadas anteriores, con la desventaja específica de quien negocia solo frente a los intermediarios comerciales que compran en volumen y que pagan precios que reflejan el poder de negociación del comprador y no el valor real del producto. La consolidación en cooperativa había cambiado esa relación de poder de manera suficientemente significativa como para que las familias que la integraban pudieran negociar precios que les permitieran mantener sus operaciones con un margen que hacía posible la inversión en mejoras de las bodegas y en el mantenimiento de las parcelas sin la presión permanente de la deuda que había caracterizado la existencia de los cultivadores individuales en los años anteriores. En 60 años de operación cooperativa habían perfeccionado sus variedades de tabaco negro hasta producir una hoja que los compradores especializados de puros artesanales de México y de Centroamérica reconocían por sus características específicas de aroma y de combustión que ninguna variedad de otras regiones podía replicar exactamente.
Al frente de la cooperativa, en el momento en que esta historia ocurrió, estaba don Filemón Gordillo, 71 años, maestro del curado de tercera generación, con una presencia física que los años habían construido con la misma metodología, con que el proceso de curado construye la calidad de la hoja. Lentamente, con calor controlado y tiempo suficiente para que la transformación sea completa y no superficial. Era un hombre de estatura media con un cuerpo que la vida en las bodegas había modelado de maneras específicas que ningún otro tipo de trabajo produce, con los pulmones que décadas de exposición al humo concentrado del curado habían transformado en órganos de una capacidad de filtración y de tolerancia a los compuestos químicos del tabaco que los médicos del Centro de Salud de Venustiano Carranza, que lo examinaban periódicamente, describían con la combinación de asombro clínico y preocupación. Profesional de quien observa una adaptación fisiológica real que desafía las predicciones convencionales sobre los efectos del humo en el tejido pulmonar. Sus ojos habían desarrollado durante décadas de trabajo en las bodegas humeantes una capacidad de funcionar en condiciones de visibilidad extremadamente reducida, que sus hijos describían como la capacidad de ver en el humo. No porque sus ojos fueran fisiológicamente diferentes de los de cualquier otro hombre de su edad, sino porque su cerebro había aprendido a procesar la información visual mínima disponible en el interior de una bodega en pleno proceso de curado, con una eficiencia que permitía navegar ese espacio y realizar trabajo técnico preciso, en condiciones que dejaban a cualquier visitante no acostumbrado completamente incapaz de moverse, sin golpearse con las estructuras internas. Su hijo mayor, Reginaldo, de 48 años, era el jefe de operaciones de la cooperativa y el responsable del proceso de curado en su dimensión más técnica y más crítica, la gestión de la temperatura y del humo en las bodegas durante los días de curado que determinaban la calidad final de la hoja. Reginaldo había heredado la tolerancia pulmonar de su padre, pero la había combinado con una comprensión más sistemática de la química del proceso que don Filemón poseía intuitivamente, una comprensión que Reginaldo había construido a través de décadas de observación meticulosa de las relaciones entre las variables del proceso y la calidad del producto resultante. Sabía exactamente qué combinación de temperatura, humedad del aire y composición del humo producía la hoja de mayor calidad en cada variedad específica que la cooperativa cultivaba. Sabía cómo variaba esa combinación óptima según la época del año y las condiciones climáticas del valle durante la cosecha. Y sabía, con la precisión que solo otorga la observación directa repetida miles de veces, exactamente qué ocurría en el interior de las bodegas cuando las variables del proceso se alejaban de los parámetros correctos en cualquier dirección, tanto en el exceso de temperatura y humo como en su defecto, y cuáles de esas desviaciones podían corregirse en el momento, y cuáles producían daños irreversibles en la hoja que ninguna intervención posterior podía remediar. Este conocimiento de los efectos del exceso, de lo que ocurría cuando el humo era demasiado concentrado y la temperatura demasiado alta durante demasiado tiempo, era el elemento del conocimiento de Reginaldo que su padre había identificado como el componente central del plan desde el momento en que tomó la decisión de que el plan era necesario. El segundo hijo de don Filemón, Natividad, de 45 años, era el maestro de los fogones, el responsable del sistema de combustión que producía el calor y el humo en las bodegas durante el proceso de curado. Los fogones de las bodegas de la cooperativa Gordillo no eran estructuras simples, ni su manejo era una tarea que pudiera delegarse a cualquier trabajador disponible. Eran sistemas de combustión precisamente calibrados que requerían el conocimiento específico de las maderas disponibles en la región y de sus propiedades de combustión particulares, el encino para el calor sostenido de baja temperatura, el liquidámbar para el humo aromático que añadía complejidad a la hoja, la caoba recuperada de los desmontes para las fases de mayor temperatura que requerían una madera de alta densidad energética. Natividad conocía esas maderas y sus mezclas con la intimidad del destilador que conoce sus granos y sus proporciones. Sabía exactamente cuánto de cada tipo producía el perfil de temperatura y humo que cada fase del curado requería, y sabía modificar esas proporciones en tiempo real cuando las condiciones de la bodega se desviaban de los parámetros correctos. Conocía también con esa precisión específica del especialista que ha llevado sus conocimientos técnicos hasta sus límites más extremos durante décadas de práctica, exactamente qué composición de maderas y qué condiciones de ventilación producían en una bodega sellada el tipo de ambiente que el curado de la hoja de mayor calidad requería en sus fases más intensas, un ambiente que Natividad podía mantener durante horas con la precisión de un maestro, y que cualquier hombre no acostumbrado a él podría tolerar durante más tiempo del que le tomara al sistema nervioso registrar que el aire disponible no era suficiente para sostener la función normal del organismo.
El tercer hijo, Candelario, de 42 años, era el clasificador y el conocedor más fino de la hoja dentro de la cooperativa. El hombre cuya función en el proceso productivo era evaluar cada lote de tabaco en sus diferentes etapas de curado y determinar con una precisión que los compradores externos habían aprendido a confiar sin necesidad de verificación adicional el grado de calidad de cada partida y el precio que ese grado justificaba en el mercado. Candelario había desarrollado durante 20 años de clasificación una sensibilidad sensorial específica para la hoja de tabaco que sus hermanos describían con admiración genuina, como algo que estaba más allá de lo que el entrenamiento podía producir y que requería además una predisposición natural que no todos los hombres de la cooperativa poseían. Podía determinar el grado de curado de una hoja sosteniéndola entre los dedos y sintiendo su textura y su peso sin necesitar iluminación suficiente para verla claramente, una habilidad específicamente útil en el interior de las bodegas, donde la visibilidad durante el proceso activo era insuficiente para cualquier evaluación visual convencional. Podía también, con una certeza que él mismo describía como más física que intelectual, identificar el momento exacto en que el proceso de curado en una bodega había alcanzado su punto óptimo y debía ser terminado antes de que el exceso de temperatura o de humo comenzara a degradar la calidad de la hoja en lugar de mejorarla, ese punto de inflexión entre la transformación correcta y el daño irreversible que determinaba la diferencia entre la hoja de primera y la hoja inutilizable. Los otros cultivadores permanentes de la cooperativa, 16 en total entre las 8 familias originales y sus descendientes, tenían entre 25 y 65 años y representaban el espectro completo de conocimiento y especialización que el proceso tabacalero requería desde la siembra hasta la entrega al comprador. Cada uno de ellos había pasado la totalidad de su vida laboral en contacto directo con las bodegas de curado de la cooperativa, desde los años de infancia cuando acompañaban a sus padres durante las noches de curado más intensas y aprendían a respirar el humo y a moverse en la oscuridad interior con la naturalidad que solo otorga la exposición temprana, hasta los años de madurez, cuando ese conocimiento incorporado en el cuerpo se convertía en una capacidad operativa que ningún entrenamiento externo podría haber construido con la misma solidez, porque el conocimiento corporal de ese tipo requiere exactamente el tiempo que esos hombres habían invertido en adquirirlo, ni más ni menos. Las bodegas de la cooperativa Gordillo eran 4 estructuras de adobe y madera, distribuidas en el predio principal de la cooperativa, con una disposición específica que respondía tanto a consideraciones de eficiencia operativa, como a la necesidad de aislar térmicamente cada bodega de las otras, para que los procesos de curado de lotes diferentes no interfirieran entre sí. La bodega principal, la número 1, era la más antigua y la más grande, construida por el abuelo de don Filemón en 1958, con modificaciones y reparaciones sucesivas que habían preservado su geometría original, porque esa geometría había demostrado durante décadas producir la distribución de calor y humo más uniforme de las 4. Tenía 16 metros de largo por 8 de ancho y 5 de altura en el punto más alto de su techo de 2 aguas, con 8 fogones de ladrillo distribuidos en el suelo en 2 filas paralelas y 12 ventiladores de madera en el techo que podían combinarse en diferentes configuraciones para producir flujos de aire con características específicas según la fase del curado. En su interior, durante el proceso de curado activo con los 12 fogones encendidos y los ventiladores en configuración de humo concentrado, la visibilidad se reducía a menos de 2 metros y la temperatura en las zonas próximas a los fogones alcanzaba niveles que la piel no acostumbrada registraba como insoportables en menos de 2 minutos de exposición. Los Gordillo y los otros cultivadores de la cooperativa se movían en esa bodega durante esas condiciones, con la misma naturalidad con que cualquier otra persona se mueve en una habitación bien iluminada y a temperatura confortable, porque su sistema nervioso había aprendido durante décadas que ese ambiente no era una emergencia sino simplemente el ambiente de trabajo, con sus propias reglas de movimiento y respiración y orientación que diferían de las reglas del mundo exterior, pero que una vez aprendidas completamente resultaban tan naturales como las otras. Estos hombres, este conocimiento específico del humo concentrado y la temperatura extrema en espacios confinados, esta capacidad de operar con eficiencia en condiciones que incapacitarían completamente a cualquier hombre no formado en ese ambiente específico, era exactamente lo que los coyotes intermediarios que llegaron al predio de la cooperativa Gordillo exigiendo control sobre la comercialización de la cosecha, no tuvieron ni la inteligencia ni la experiencia para evaluar correctamente. Vieron bodegas de madera y adobe que olían a humo. No vieron las cámaras de transformación más eficientemente diseñadas para su propósito que existían en esa zona de Chiapas, ni a los únicos hombres en la región capaces de manejarlas en sus condiciones más extremas con la precisión de quien lleva décadas aprendiendo exactamente cómo el humo y el calor transforman la materia que los recibe, independientemente de cuál sea esa materia.
La primera señal llegó de la manera en que llegan casi todas las amenazas reales en el México rural profundo, no con el estruendo de una declaración formal, sino con una alteración en el flujo ordinario de las cosas que los hombres que conocen ese mundo reconocen inmediatamente como precursora de algo más grave, con la misma certeza con que don Filemón reconocía en ciertos cambios imperceptibles del color y la textura de la hoja durante el curado la señal de que el proceso estaba a punto de salirse de los parámetros correctos si no se intervenía con la modificación precisa en el momento exacto. El comprador habitual de la cooperativa Gordillo, un intermediario de Tuxtla Gutiérrez, con quien las familias llevaban 16 años de relación comercial, establecida sobre la base de precios justos y entregas puntuales que ambas partes habían respetado con la consistencia que construye la confianza real entre productores y compradores en los mercados agrícolas del interior de México, no se presentó en la fecha acordada para la revisión del lote de tabaco negro de primera calidad que la cooperativa había curado durante las semanas anteriores con el cuidado específico que ese comprador particular exigía y que los Gordillo le daban porque sabían que ese comprador pagaba los mejores precios de la región, precisamente porque apreciaba la diferencia entre la hoja curada con el rigor de los maestros y la hoja curada con la eficiencia del productor, que prioriza el volumen sobre la calidad. 3 días después del plazo acordado, cuando Reginaldo había llamado al teléfono del comprador en 2 ocasiones sin recibir respuesta y había dejado mensajes en el número secundario sin que ninguno fuera devuelto, llegó una llamada desde un número desconocido que el comprador de Tuxtla nunca había usado en 16 años de comunicación regular con la cooperativa. La voz al otro lado no era la del comprador, sino la de un hombre más joven que habló con una calma que tenía la textura específica de la calma construida, de quien ha aprendido a modular su voz como instrumento de presión porque ha descubierto que la calma controlada intimida más efectivamente que el grito en el tipo específico de conversación que esa llamada representaba. Le informó a Reginaldo que el señor de Tuxtla había decidido cambiar sus proveedores de tabaco negro y que a partir de ese momento la cooperativa Gordillo negociaría su producción exclusivamente con un nuevo intermediario que representaba a un grupo de compradores de la región con mayor capacidad de compra y mejores condiciones de pago que el anterior, y que ese nuevo intermediario se presentaría en el predio de la cooperativa el viernes siguiente para establecer los términos de la nueva relación comercial. Reginaldo preguntó el nombre del nuevo intermediario. La voz respondió que se llamaba El Secador, un apodo que en el vocabulario tabacalero de Chiapas hacía referencia al proceso de secado de la hoja, y que sonaba como una demostración de familiaridad con el sector que intentaba establecer credibilidad antes del primer encuentro físico. Reginaldo anotó el apodo en su cuaderno de operaciones con la misma letra ordenada con que anotaba los datos técnicos del proceso de curado, y llamó a su padre esa misma tarde. Don Filemón escuchó el reporte de Reginaldo sentado en el banco de madera frente a la bodega número 1, con el humo residual del último curado todavía saliendo lentamente por los ventiladores del techo y con esa quietud específica de los hombres mayores que han escuchado suficientes malas noticias en su vida como para haber desarrollado un sistema de procesamiento que no mezcla la emoción con el análisis y que permite evaluar la naturaleza real de una amenaza antes de decidir cómo responder a ella. Hizo las preguntas correctas, las que un hombre de 71 años de experiencia en los valles tabacaleros de Chiapas sabe que revelan la naturaleza real de lo que se está enfrentando más allá de sus manifestaciones superficiales. Preguntó si el comprador de Tuxtla había llamado personalmente en algún momento para explicar el cambio. Preguntó si la voz del hombre desconocido había mencionado algún nombre de empresa o de organización. Preguntó si había dado algún número de contacto verificable o alguna referencia comercial que pudiera comprobarse. Cada respuesta negativa confirmaba lo que don Filemón ya había comenzado a sospechar desde el primer momento de la conversación con su hijo, que el comprador de Tuxtla no había decidido nada por su propia voluntad, sino que alguien había tomado esa decisión por él con la clase de persuasión que no se documenta en ningún contrato comercial y que produce cambios de proveedor con una velocidad que ninguna razón de negocios legítima podría explicar después de 16 años de relación establecida. El secador llegó el viernes siguiente con 11 hombres en 3 vehículos. Una composición numérica que era en sí misma un mensaje sobre el tipo de negociación que tenía en mente, porque ningún intermediario comercial legítimo llega a una primera reunión con productores agrícolas acompañado de 11 hombres de aspecto específicamente diseñado para comunicar capacidad de violencia antes de que ninguna palabra haya sido pronunciada.
Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta, con esa condición física que produce no el ejercicio disciplinado, sino la actividad irregular e intensa de una vida que alterna periodos de inacción con episodios de esfuerzo físico extremo, y con una manera de moverse por el patio de la cooperativa que don Filemón observó desde la puerta de la bodega número 1, con la atención específica del maestro del curado que evalúa las condiciones de su ambiente antes de decidir qué acción toma. El secador inspeccionó las bodegas con esa familiaridad del comprador que evalúa lo que está a punto de adquirir, abriendo puertas sin pedir permiso, tocando las estructuras de las bodegas con el gesto del propietario que verifica el estado de su propiedad, y hablando con sus hombres en voz baja mientras señalaba diferentes elementos del predio con el mentón en lugar de con el dedo, un hábito específico de los hombres que han aprendido que señalar con el dedo en ciertos contextos comunica más intención de la que la situación requiere en ese momento. Cuando finalmente se dirigió a don Filemón, lo hizo con ese vocabulario corporativo que los grupos criminales que operan en sectores productivos han perfeccionado como instrumento de distancia emocional de sus propias actividades, usando términos como asociación estratégica, optimización de la cadena de comercialización y beneficios de escala que sonaban suficientemente legítimos en su superficie para poder ser negados en cualquier conversación oficial, pero que en el contexto de su presencia, con 11 hombres armados en el patio de una cooperativa de productores aislados, en los valles del interior de Chiapas, tenían un significado que ninguno de los presentes procesaba como vocabulario comercial genuino. Le explicó a don Filemón que el grupo que representaba había identificado en el tabaco negro de los valles de Venustiano Carranza una oportunidad de negocio que requería una reorganización de la cadena comercial para maximizar el valor del producto en los mercados de destino, que esa reorganización implicaba que la cooperativa Gordillo y las otras cooperativas de la zona canalizarían su producción exclusivamente a través del grupo del secador, que el precio de compra que el grupo ofrecía era competitivo dentro de los parámetros del mercado regional, y que a cambio de esa exclusividad, el grupo garantizaba la seguridad operativa de todas las instalaciones de la cooperativa y el acceso sin interrupciones a los insumos que el proceso productivo requería. No mencionó el nombre del comprador de Tuxtla, ni explicó qué había ocurrido con esa relación comercial de 16 años. No necesitaba mencionarlo porque su presencia en ese patio era en sí misma la explicación más completa y más clara de lo que había ocurrido. Don Filemón escuchó toda la presentación apoyado en el marco de la puerta de la bodega número 1, con los brazos cruzados y el humo residual del curado saliendo lentamente por los ventiladores del techo detrás de él, impregnando su ropa y su pelo con ese olor específico que los cultivadores de Chiapas llevan en el cuerpo como una segunda piel que los identifica a distancia. Cuando el secador terminó, don Filemón descruzó los brazos, metió las manos en los bolsillos del pantalón y le preguntó con una voz que no tenía ningún elemento de desafío, sino simplemente la textura plana e informativa de quien hace una pregunta técnica en el contexto de una conversación técnica, si él o alguno de sus hombres había entrado alguna vez a una bodega de curado en pleno proceso. El secador respondió que eso no era relevante para la conversación que estaban teniendo. Don Filemón asintió levemente con la cabeza como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía y le dijo que el viernes siguiente la cooperativa tendría una respuesta, que era un tema que necesitaba discutir con los otros socios y que requería tiempo. El secador lo miró durante un segundo, evaluando si esa respuesta era una dilación táctica o el principio de una negociación, y decidió que podía esperar una semana porque el resultado no estaba en duda y porque las semanas adicionales solo aumentaban la certeza con que la cooperativa eventualmente aceptaría lo que no tenía otra opción de aceptar. Se fue con sus 11 hombres con esa lentitud de quien se retira de un lugar que ya considera suyo y que solo está completando los trámites formales de la toma de posesión. Lo que don Filemón no le dijo al secador, lo que guardó con el mismo cuidado con que los maestros del curado guardan las fórmulas de sus mejores lotes, era que esa semana no la iba a usar para consultar con los socios, sino para observar al grupo con la atención del especialista que evalúa un material nuevo antes de decidir cómo procesarlo. Envió a Candelario a los mercados y a las cantinas de Venustiano Carranza a recopilar la información disponible sobre el secador y su grupo, con la discreción del hombre que hace preguntas indirectas sobre temas directos, el tipo de investigación que se hace sin libreta y sin preguntas que puedan ser repetidas a terceros. Lo que Candelario encontró en esas conversaciones confirmó lo que don Filemón ya sospechaba, que el grupo del secador era un desprendimiento de una organización mayor que operaba en la zona fronteriza de Chiapas y que había identificado la cadena comercial del tabaco negro como un sector de alta rentabilidad y baja resistencia institucional, dos características que en el análisis criminal de los sectores productivos representan la combinación ideal para el establecimiento de control sin resistencia significativa.
La respuesta que don Filemón le dio al secador el viernes siguiente fue una continuación del patrón de resistencia silenciosa que había comenzado con la primera visita, una negativa que no tomaba la forma de negativa directa, sino de condiciones y contrapropuestas que en el vocabulario de la negociación legítima eran simplemente el procedimiento normal de quien quiere asegurar los términos de un acuerdo antes de comprometerlo, pero que en el vocabulario real de lo que estaba ocurriendo eran el tiempo que don Filemón necesitaba para completar la preparación que ya había comenzado. El secador escuchó las contrapropuestas con la paciencia del hombre que sabe que tiene la ventaja y que puede permitirse esperar porque el tiempo trabaja a su favor. Y se fue por segunda vez con la certeza de que la cooperativa Gordillo estaba procesando la inevitabilidad de aceptar lo que se le estaba ofreciendo con la velocidad específica de los productores rurales que no tienen experiencia en la resistencia al tipo de presión que su grupo ejercía con eficiencia documentada en una docena de ejidos y cooperativas de la región. Lo que ocurrió en la tercera semana antes de que el secador tuviera tiempo de regresar con su tercer ultimátum fue lo que convirtió la decisión de don Filemón de una determinación contenida en una certeza sin ningún elemento residual de duda o de espera. Don Jacinto Velasco, cultivador de 74 años que había sido uno de los 8 socios fundadores de la cooperativa en 1962 y que seguía asistiendo a las bodegas durante los curados más importantes de la temporada, con la terquedad específica de los hombres que han construido su identidad tan completamente alrededor de un trabajo que su interrupción equivaldría a la interrupción de sí mismos, fue encontrado en el camino entre su casa y el predio de la cooperativa una mañana de martes con días. Evidencias físicas de lo que los médicos del centro de salud describieron en su reporte clínico, con el vocabulario técnico que la medicina usa para nombrar lo que el lenguaje ordinario no tiene palabras suficientemente precisas para describir sin convertirlas en algo diferente de lo que fueron. Don Jacinto sobrevivió, lo que en las circunstancias específicas de lo que le habían hecho, representaba una combinación de resistencia física extraordinaria propia de quien ha trabajado en condiciones extremas durante 70 años, y del cálculo deliberado de sus agresores de dejar un superviviente que pudiera transmitir el mensaje con más efectividad que cualquier víctima que no pudiera hablar. Don Filemón visitó a don Jacinto en el centro de salud esa misma tarde, y estuvo sentado junto a su cama durante el tiempo que fue necesario sin decir nada que no fuera necesario decir. Cuando se levantó para irse, don Jacinto lo tomó del brazo con la mano que podía mover y le dijo algo que don Filemón nunca repitió con las palabras exactas, pero que Reginaldo vio reflejado en la expresión de su padre cuando salió del centro de salud, esa expresión específica del hombre que ha recibido no una noticia sino una confirmación de algo que ya sabía, y que solo esperaba el momento de decirlo en voz alta sin que la civilidad que había sido su norma durante 71 años lo impidiera. En el camino de regreso al predio de la cooperativa, con el sol de la tarde iluminando los valles tabacaleros de Venustiano Carranza, con esa luz específica del altiplano chiapaneco que hace que todo parezca más nítido y más permanente de lo que es, don Filemón le dijo a Reginaldo que la semana siguiente tenían el curado más grande de la temporada programado en la bodega número 1, y que necesitaba hablar con Natividad esa noche sobre la composición de la madera de los fogones y sobre algo más que el humo podía hacer en esa bodega específica, además de transformar la hoja de tabaco negro de primera calidad. La metamorfosis de un maestro del curado en verdugo no ocurre con la velocidad del humo que llena una bodega en los primeros minutos de un proceso activo, ni con el estruendo de ninguna decisión dramática que rompa el silencio de los valles tabacaleros de Venustiano Carranza con alguna señal audible de que algo ha cambiado de manera irreversible. Ocurre con la lentitud específica del curado mismo, con esa transformación progresiva e invisible que el humo produce en la hoja de tabaco durante días de exposición controlada, sin que ningún observador externo que mirara la bodega desde fuera pudiera detectar en ningún momento del proceso el punto exacto donde la hoja dejó de ser lo que era, y comenzó a ser lo que el maestro del curado quería que fuera. Don Filemón Gordillo tomó la decisión que tomó con la misma metodología con que había tomado durante 50 años las decisiones más críticas de su trabajo, evaluando las condiciones disponibles, identificando los recursos que el proceso requería, calculando las variables que podían alterar el resultado y diseñando una secuencia de acciones que producía el resultado buscado con la mayor precisión posible dado el conocimiento disponible. Era un problema técnico. Los recursos para resolverlo eran exactamente los mismos que llevaba décadas usando para resolver los problemas técnicos del curado, y el conocimiento necesario para ejecutar la solución residía en los cuerpos y en los pulmones de los 4 hombres de la familia Gordillo con una profundidad que ningún otro participante en la historia que estaba a punto de ocurrir podría igualar ni aproximar.
La noche en que don Filemón habló con Natividad sobre la composición de la madera de los fogones y sobre lo otro, los dos hombres estuvieron sentados en el banco de madera frente a la bodega número 1, durante más de 2 horas con el humo residual del último curado todavía presente en el aire alrededor de ellos, como una presencia familiar que ninguno de los dos percibía como incomodidad, porque llevaban toda su vida aprendiéndola como la condición normal del trabajo. Don Filemón habló primero sobre la madera, sobre la combinación específica que necesitaba para el curado que tenían programado para la semana siguiente, y Natividad escuchó con la atención del especialista que recibe instrucciones técnicas de mayor complejidad que las habituales y que está procesando simultáneamente los parámetros de ejecución y las razones que pueden justificar una desviación de los procedimientos normales de trabajo. Luego don Filemón habló sobre lo otro, sobre la parte del proceso que no estaba en ninguna fórmula de curado que hubiera transmitido a sus hijos durante los años de formación y que requería una modificación específica en la manera de operar los fogones y los ventiladores, que Natividad comprendió sin necesidad de que su padre explicara el propósito final, porque el conocimiento técnico de Natividad sobre el comportamiento del humo en espacios confinados era suficientemente profundo para que las implicaciones de lo que su padre le estaba describiendo se hicieran evidentes sin necesidad de ser nombradas explícitamente. Cuando don Filemón terminó, Natividad permaneció en silencio durante el tiempo que el humo residual de la bodega tardó en cambiar de dirección con el giro del viento nocturno de los valles. Luego dijo que la bodega número 1, en las condiciones que su padre estaba describiendo, alcanzaría los parámetros correctos en aproximadamente 40 minutos, desde el encendido completo de los 8 fogones, con la mezcla de maderas que él había seleccionado, y que esos parámetros podían mantenerse indefinidamente mientras los fogones fueran alimentados con la regularidad correcta. Don Filemón asintió y le dijo que tenían 6 días. La llamada que iba a traer al secador y su grupo a las bodegas fue responsabilidad de Reginaldo, el hijo mayor, por razones que don Filemón había considerado con la misma cuidado con que consideraba cada variable del proceso de curado antes de tomar una decisión irreversible. Reginaldo tenía la combinación correcta de autoridad operativa y credibilidad comercial para que su llamada sonara como la llamada del hombre que ha ganado la discusión más difícil de su vida familiar, convenciendo a un patriarca de 71 años de que la resistencia es un lujo que la cooperativa no puede permitirse, y no como la llamada del hombre que está ejecutando un plan. Llamó al número que el secador había dejado durante la segunda visita, con la confianza del hombre que no necesita ocultar su método de contacto porque no concibe que sea usado para ningún propósito diferente a la comunicación de la sumisión que esperaba recibir, y habló con una voz que había practicado durante 3 noches en el interior de la bodega número 2, con los fogones encendidos a temperatura baja, eligiendo ese espacio para los ensayos porque el ambiente del curado producía en su voz un efecto de tensión contenida que era exactamente la textura que la actuación requería. Le dijo al secador que la cooperativa Gordillo había tomado la decisión de aceptar el esquema de trabajo propuesto, que habían discutido con todos los socios, y que la conclusión era que la realidad del mercado y las circunstancias específicas de su situación no les dejaban otra opción razonable, que querían hacer la primera entrega del porcentaje acordado en persona y en privado dentro del predio de la cooperativa, porque la discreción era importante para mantener las relaciones con los otros productores de la zona que no debían saber todavía sobre el nuevo esquema de trabajo. Añadió que la semana siguiente tenían programado el curado más importante de la temporada en la bodega número 1, el lote de tabaco negro de primera calidad que los compradores internacionales pagaban el precio más alto del mercado, y que si el secador quería entender completamente el valor real de lo que la cooperativa producía, ese era el momento de verlo, que un curado de esa escala y esa calidad en la bodega principal era algo que permitía comprender en una sola noche por qué el tabaco negro de Venustiano Carranza tenía los precios que tenía y por qué los compradores que lo conocían no aceptaban sustitutos de otras regiones. La mención del lote de primera calidad y de los compradores internacionales había sido calculada por don Filemón con la misma precisión con que había calculado cada aspecto del plan, porque un hombre que ha construido su identidad alrededor del control de los sectores productivos de una región no puede resistir la oportunidad de ver con sus propios ojos el activo más valioso de lo que acaba de adquirir, especialmente cuando ese activo se ofrece en el contexto más dramático y más impresionante de su proceso productivo. La respuesta llegó en menos de 3 horas. El secador confirmaba su presencia el miércoles en la noche con sus hombres para el curado y para la primera entrega. Vendría con suficiente gente para hacer el recorrido completo del predio y establecer los términos definitivos de la relación de trabajo. Esperaba el efectivo del primer mes y una muestra del lote de primera calidad para evaluar personalmente la calidad del producto que la cooperativa producía.
Reginaldo confirmó todo con la voz correcta y cerró la llamada con la última frase de su misión que don Filemón le había indicado incluir, que la cooperativa Gordillo estaba disponible para el secador y su gente de la manera que necesitaran y que el miércoles sería el comienzo de una relación de trabajo que beneficiaría a todas las partes involucradas. Cuando colgó, don Filemón estaba sentado en su banco frente a la bodega número 1 con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las rodillas, escuchando el sonido residual del humo moviéndose en el interior de la estructura, con el viento que entraba por los ventiladores entreabiertos. Dijo solamente que tenían 5 días y que el trabajo comenzaba mañana antes del amanecer. Natividad pasó los primeros 3 días realizando la preparación técnica de los fogones de la bodega número 1, con la meticulosidad del especialista que sabe que en el proceso de curado, los detalles de la preparación determinan completamente la calidad del resultado y que ningún ajuste posterior puede compensar una preparación deficiente en las condiciones que el plan de su padre requería. La preparación normal de los fogones para un curado de primera calidad tomaba aproximadamente medio día de trabajo. La verificación del estado de la cámara de combustión de cada fogón, la preparación de la madera seleccionada en las proporciones correctas para cada fase del proceso y la verificación de los sistemas de regulación del tiro de aire que determinaban la intensidad de la combustión. La preparación de estos fogones específicos tomó 3 días porque incorporaba modificaciones en la composición de las maderas y en la configuración de los sistemas de ventilación que ningún proceso de curado convencional requería, y que Natividad había diseñado con el objetivo técnico específico que su padre le había comunicado la noche de la conversación frente a la bodega. La mezcla de maderas que Natividad preparó para el miércoles no era la mezcla óptima para el curado de la hoja de tabaco de primera calidad, aunque el lote de tabaco genuino que sería cargado en la bodega antes de la llegada del secador produciría una hoja de calidad suficientemente buena para ser vendida en el mercado regional sin que ningún comprador pudiera objetar su procedencia. Era una mezcla diseñada para producir un perfil específico de humo en el interior de la bodega durante las primeras horas del proceso activo, con una concentración de compuestos de combustión que Natividad había calculado basándose en 20 años de observación de los efectos del humo excesivo sobre la hoja durante los curados, donde algún error de manejo había producido condiciones de sobreexposición, condiciones que la hoja de tabaco toleraba con daños recuperables dentro de ciertos límites, pero que para la fisiología humana no acostumbrada a ese ambiente representaban algo completamente diferente. Reginaldo trabajó durante esos días en la preparación de los sistemas de ventilación de la bodega número 1, con las modificaciones específicas que el plan de su padre requería en esa fase del proceso. El sistema de ventilación de la bodega número 1 era el más complejo de las 4 bodegas del predio, con 12 ventiladores de madera en el techo combinables en 24 configuraciones diferentes, que producían flujos de aire con características distintas según la fase del curado. Reginaldo conocía cada una de esas 24 configuraciones y su efecto específico sobre la distribución del humo y la temperatura en el interior de la bodega, con la precisión del ingeniero que ha estudiado su sistema durante 2 décadas de operación diaria. Para el miércoles preparó una configuración que no existía entre las 24 habituales, una configuración específicamente diseñada para el propósito que su padre le había comunicado, que concentraba el flujo de humo en la zona central de la bodega, donde los visitantes que fueran guiados a ver el proceso de curado, se posicionarían naturalmente y que reducía simultáneamente el flujo de aire fresco de las entradas laterales de una manera que un observador no familiarizado con el sistema no podría identificar como deliberada porque las modificaciones eran en la posición de los ventiladores secundarios que durante el proceso de curado normal variaban constantemente y cuya configuración específica en cualquier momento no tenía apariencia de anormalidad para nadie que no conociera el sistema con el mismo detalle que Reginaldo. Candelario se encargó de la preparación del espacio físico interior de la bodega, las modificaciones en la disposición de los varales con la hoja de tabaco cargada, que determinarían los corredores de movimiento disponibles en el interior durante el proceso de curado activo. En condiciones normales de operación, los varales de la bodega número 1 estaban dispuestos en 4 filas paralelas que creaban 3 corredores de acceso al interior, cada uno de aproximadamente 80 centímetros de ancho, suficiente para que un hombre se moviera con relativa comodidad entre las hileras de hoja colgada. Para el miércoles, Candelario modificó la disposición de los varales de las 2 filas centrales de manera que los 3 corredores quedaran reducidos a 1 en el sector más interior de la bodega, el sector más alejado de la puerta principal y más próximo a los fogones de mayor temperatura, donde la concentración de humo durante el proceso activo era máxima y donde la distancia a la salida era suficiente para que el tiempo necesario para recorrerla en condiciones de visibilidad reducida y
Desorientación por el humo fuera el tiempo que Reginaldo había calculado que los parámetros del proceso producirían antes de que cualquier hombre no acostumbrado a ese ambiente pudiera mantener la capacidad de movimiento dirigido. Don Filemón pasó esos días haciendo el trabajo que era específicamente suyo, el trabajo que ninguno de sus hijos podía hacer con la misma profundidad, porque requería 50 años de conocimiento del comportamiento del humo en esa bodega específica en condiciones extremas para ejecutarlo correctamente. Recorrió el interior de la bodega número 1 en diferentes condiciones de temperatura y humo, con los fogones encendidos a diferentes intensidades, verificando con su propio cuerpo los tiempos y las concentraciones que el plan de Natividad y de Reginaldo producían en los puntos específicos del interior donde el plan situaba a los visitantes del miércoles. Se movió por el interior de la bodega en las condiciones de máxima concentración de humo con los ojos abiertos y respirando con la metodología específica que los maestros del curado de Chiapas aprenden durante décadas de exposición, esa técnica de respiración superficial y controlada, que permite mantenerse funcional en un ambiente que incapacitaría a cualquier hombre no formado en ella en menos de 3 minutos, y verificó que las modificaciones de Candelario en los varales producían el efecto de canalización de movimiento que el plan requería para que los visitantes del miércoles llegaran al sector de máxima concentración de la bodega, siguiendo la única ruta de acceso disponible, sin percibir que esa ruta había sido diseñada específicamente para llevarlos ahí. El martes en la noche, con 24 horas de margen antes de la llegada del secador, don Filemón reunió a sus 3 hijos en el interior de la bodega número 1, con los fogones encendidos a temperatura media, en las condiciones de humo moderado que los 4 toleraban con la naturalidad de su vida cotidiana. Repasaron el plan en todos sus detalles con la metodología del ensayo final, verificando que cada elemento estaba en su posición correcta y que los tiempos de cada fase del proceso eran realizables bajo las condiciones específicas del miércoles que Natividad había confirmado esa tarde después de su última verificación de los fogones y de los ventiladores. Cuando terminaron el repaso, Natividad dijo que los fogones con la mezcla preparada alcanzarían los parámetros que el plan requería en 40 minutos desde el encendido completo, y que esos parámetros podían mantenerse con precisión mientras los fogones fueran alimentados con la regularidad que él personalmente supervisaría desde su posición durante el proceso. Reginaldo dijo que el sistema de ventilación estaba configurado correctamente y que la configuración específica del miércoles produciría la distribución de humo calculada en los primeros 20 minutos del proceso activo. Candelario dijo que los varales estaban en su posición definitiva y que el corredor de acceso al sector interior de la bodega había sido verificado en oscuridad completa con los tiempos correctos. Don Filemón los escuchó a los 3 con los ojos puestos en los fogones encendidos a temperatura media. Esas estructuras de ladrillo que llevaban décadas transformando la hoja de tabaco, con el mismo proceso que el miércoles serviría para algo completamente diferente con la misma eficiencia porque el humo no distingue entre lo que viene a ser transformado en tabaco de primera calidad y lo que viene simplemente a ser transformado. Pensó en don Jacinto en el centro de salud con la mano que no podía mover. Y la expresión que don Filemón no iba a describir a nadie porque algunas imágenes merecen el silencio absoluto que las contiene sin darles más permanencia de la que ya tienen en la memoria del hombre que las vio. Luego se puso de pie, miró a sus 3 hijos uno por uno con esa expresión que ellos reconocían como la expresión del curado listo, la cara que su padre ponía cuando la bodega había alcanzado los parámetros correctos y la hoja estaba lista para ser retirada con la calidad exacta que el proceso había prometido desde el principio, y les dijo que mañana trabajaran el día con normalidad completa, que a las 6 de la tarde Natividad encendiera los fogones de la bodega número 1 con la mezclas preparada, que a las 8 Candelario verificara por última vez la disposición de los varales, y que a las 9 él estaría en el patio del predio con el efectivo sobre la mesa y una muestra del lote de primera calidad en una caja de madera esperando al secador con la misma paciencia con que había esperado durante 50 años, que cada curado llegara al momento exacto en que estaba listo, y no había ninguna razón para esperar más. El miércoles amaneció en Venustiano Carranza con ese cielo específico de los valles interiores de Chiapas, que en marzo tiene una claridad que el altiplano produce en la intersección exacta entre el final de la temporada seca y el inicio de las primeras lluvias, un azul profundo y sin nubes que el sol calentaba desde las primeras horas, con esa intensidad específica del clima chiapaneco, que no tiene la agresividad del trópico costero, pero que acumula calor con una persistencia que obliga a los hombres que trabajan en el exterior a organizarse el día alrededor de las horas de mayor intensidad solar, con la misma disciplina con que los cultivadores de tabaco organizan el proceso de curado alrededor de las variables de temperatura y humedad que determinan la calidad del resultado final. Los pájaros de los valles cantaron a su hora.
El mercado de Venustiano Carranza comenzó su actividad matutina con el ruido específico de los comerciantes instalando sus puestos y de los primeros compradores llegando desde los caminos rurales que conectaban los ejidos y las cooperativas del interior con el centro del municipio. Y el predio de la cooperativa Gordillo abrió sus puertas antes del amanecer con don Filemón caminando los varales de hoja que habían sido cargados en la bodega número 1 el día anterior, verificando el estado del tabaco con ese tacto específico de 50 años que le permitía evaluar la calidad de la hoja en la oscuridad sin necesidad de iluminación suficiente para verla claramente. Durante todo el día, el predio de la cooperativa funcionó con una normalidad que era genuina en todos sus elementos externos y completamente diferente en su contenido interno de cualquier otro miércoles de la temporada de curado. Los trabajadores de la cooperativa realizaron sus tareas habituales con la eficiencia de siempre. Reginaldo supervisó las operaciones de clasificación de los lotes secundarios con la misma atención de cada jornada. Candelario realizó las evaluaciones de calidad de los lotes en proceso con la precisión habitual, y Natividad pasó la mañana realizando la revisión rutinaria de los fogones de las bodegas 2, 3 y 4 con la metodología de siempre, guardando para la tarde la bodega número 1 y los fogones que esa noche harían algo diferente de lo que habían hecho en cada curado anterior de los 50 años de historia de esa bodega específica. A las 6 de la tarde, con el sol de Chiapas comenzando su descenso hacia los cerros del poniente y la temperatura del valle bajando con esa rapidez específica del clima de altiplano, que en cuestión de una hora convierte el calor intenso del día en el frío moderado de la noche, don Filemón dio la instrucción que sus 3 hijos estaban esperando. Natividad entró a la bodega número 1 con sus implementos de encendido y comenzó a cargar los 8 fogones con la mezcla de maderas que había preparado durante los 3 días anteriores, colocando cada tipo de madera en la proporción exacta y en la posición específica dentro de la cámara de combustión de cada fogón que su conocimiento de 20 años de operación de esa bodega le indicaba que produciría el perfil de temperatura y humo que el plan de su padre requería. El fuego prendió en cada fogón con la rapidez específica de la madera seca bien preparada, y el rugido inicial de las 8 combustiones simultáneas llenó el interior de la bodega, con ese sonido profundo y caliente que los Gordillo conocían como el sonido del curado comenzando, el sonido que habían escuchado miles de veces en sus vidas y que esa noche tenía una resonancia diferente no en su frecuencia física, sino en lo que significaba para los 4 hombres que lo escuchaban desde sus posiciones. En el predio, Reginaldo verificó la configuración de ventilación específica del miércoles en los 12 ventiladores del techo, con los movimientos precisos y automáticos de quien ha regulado ese sistema tantas veces que sus manos ejecutan los ajustes sin necesidad de instrucciones conscientes del cerebro. Candelario verificó por última vez la disposición de los varales en el interior de la bodega con una lámpara de mano, confirmando que el corredor de acceso al sector interior estaba en la posición correcta y que las modificaciones de los días anteriores eran invisibles como tales para cualquier observador que no conociera la disposición normal de los varales en esa bodega. Don Filemón se sentó en su banco habitual frente a la bodega número 1, con la caja de madera que contenía la muestra del lote de primera calidad sobre la mesa y el sobre de efectivo al lado, con esa escenografía de rendición aceptada que el secador esperaba encontrar y que por esa misma razón nunca evaluaría con la atención crítica que habría requerido evaluar si su ego no estuviera completamente ocupado en saborear la victoria que creía que estaba completando. Reginaldo estaba en el área de clasificación con la naturalidad del hombre que continúa su trabajo después del horario normal, porque el lote en proceso lo requiere. Y Natividad y Candelario estaban en sus posiciones en el interior y en el techo de la bodega número 1, respectivamente, con acceso directo a los fogones y a los ventiladores desde las posiciones que habían determinado durante los días de preparación como las más eficientes para ejecutar sus funciones específicas en el momento del plan. El secador llegó a las 9:30 con 16 hombres en 4 camionetas, 17 en total contando al líder, todos ellos con esa actitud específica de quien llega a completar un trámite, que considera ya resuelto en sus elementos fundamentales y que solo requiere la presencia física para formalizarse. El secador descendió de la camioneta líder con esa lentitud arrogante de quien usa su propio ritmo como instrumento de demostración de poder sobre el espacio que ocupa. Miró el predio de la cooperativa con la evaluación del propietario que inspecciona lo que ya es suyo y caminó hacia don Filemón con una sonrisa que tenía la calidez específica del depredador que ha ganado y que puede permitirse ser magnánimo con quien ha perdido, porque la magnanimidad en ese contexto es simplemente otra forma de demostrar la asimetría de poder que ya no está en duda. Tomó el sobre de efectivo, lo sopesó con esa evaluación táctil del hombre que ha recibido suficientes pagos en efectivo para estimar el contenido sin contar, abrió la caja de madera con la muestra del lote de primera calidad y sostuvo una hoja de tabaco negro entre los dedos con el gesto del conocedor que evalúa su producto.
Olió la hoja con una exageración performativa que habría resultado cómica en cualquier otro contexto y dijo que era buena, que con el tiempo y con la nueva estructura de 1900 Simpsons, trabajo la producción podría optimizarse para mercados de mayor valor. Don Filemón asintió con la expresión exacta de la sumisión calculada que Reginaldo había descrito durante los días de preparación. Esa combinación de orgullo destruido y resignación práctica que produce la autenticidad adicional de alguien genuinamente destruido por dentro, aunque por razones completamente diferentes a las que el secador creía. Fue en ese momento cuando don Filemón le dijo que quería mostrarle personalmente la bodega número 1, con el curado del lote de primera calidad en su fase de mayor intensidad, que era importante que el secador entendiera exactamente qué proceso producía el tabaco que acababa de evaluar, antes de establecer los términos definitivos del porcentaje, porque ese proceso específico era lo que justificaba el precio diferencial que los compradores internacionales pagaban por esa hoja, y que el nuevo esquema de trabajo debería reflejar correctamente. Añadió que la bodega en fase de máxima intensidad era algo que no podía explicarse con palabras, sino que debía experimentarse directamente para comprenderse. Que el humo y el calor y el olor específico del curado en ese momento del proceso eran la explicación más completa del valor del producto que ninguna hoja fuera de la bodega podía proporcionar. El secador miró la bodega número 1 desde donde estaba sentado, vio el humo saliendo por los ventiladores del techo con esa densidad específica del proceso activo, y sintió en esa imagen exactamente lo que don Filemón había calculado que sentiría. La curiosidad combinada con la vanidad del hombre que quiere demostrar que no tiene miedo de lo que intimida a otros, y que ese valor es parte de la imagen que ha construido, y que en ese momento específico necesita confirmar frente a sus 16 hombres. Dijo que quería verla. Don Filemón se levantó de su banco, tomó una lámpara de mano y caminó hacia la bodega número 1 con el secador, y sus 16 hombres siguiéndolo. La puerta principal de la bodega número 1 estaba abierta de par en par, como don Filemón la había dejado. Esa invitación abierta que en el lenguaje del curado significa que el proceso está en fase activa y que la bodega está recibiendo visita, y que en el lenguaje del plan de los gordillos significaba algo completamente diferente. El humo que salía por la puerta abierta golpeó a los primeros hombres del grupo con esa densidad específica que Natividad había logrado en los 3 horas de proceso que llevaban los fogones encendidos. Una densidad que los gordillo percibían como la condición normal de trabajo y que los hombres del grupo percibieron como algo que el cuerpo rechaza antes de que la mente pueda procesar la experiencia correctamente. Don Filemón entró primero con la lámpara, señalando hacia el interior con el gesto del guía que indica el camino en un espacio conocido, y el secador lo siguió con esa determinación de quien ha decidido que no va a demostrar debilidad frente a sus hombres independientemente de lo que encuentre. Los 16 hombres del grupo entraron detrás de su líder con la masa de quien sigue al que va delante, porque el que va delante tiene más información sobre a dónde van. En el interior de la bodega número 1, con los 8 fogones en plena combustión con la mezcla de maderas de Natividad y con el sistema de ventilación en la configuración específica de Reginaldo, el ambiente era exactamente lo que los 40 años de conocimiento de don Filemón habían calculado que sería. El humo denso y caliente llenaba el espacio desde el techo hasta aproximadamente 1 metro del suelo, con una opacidad que reducía la visibilidad a menos de 2 metros. Incluso con la lámpara de mano, la temperatura en las zonas próximas a los fogones alcanzaba niveles que la piel no acostumbrada registraba como dolorosos antes de que el cerebro pudiera procesarlos como información táctil utilizable, y la composición específica del humo de la mezcla de maderas que Natividad había preparado producía en las vías respiratorias no acostumbradas a ese ambiente una irritación que comenzaba como incomodidad y escalaba con una velocidad que la fisiología del estrés respiratorio determina independientemente de la voluntad del hombre que lo experimenta. Don Filemón caminó por el corredor central de la bodega hacia el sector interior con la naturalidad de quien camina por un espacio perfectamente familiar, respirando con la técnica específica de 50 años de curado que sus pulmones ejecutaban sin instrucción consciente, y el secador y sus hombres lo siguieron por el único corredor disponible hacia el sector de mayor concentración de humo y temperatura de toda la bodega. Candelario cerró los ventiladores de escape desde el techo en la secuencia que Reginaldo había diseñado, una secuencia que en el exterior de la bodega parecía simplemente el ajuste de ventilación que los maestros del curado realizan múltiples veces durante un proceso activo y que en el interior producía en menos de 3 minutos un incremento en la concentración del humo que llevó el ambiente de la bodega desde las condiciones de proceso activo intenso hasta las condiciones de máxima concentración que Natividad había calculado como el parámetro objetivo del plan.
Los hombres del grupo comenzaron a experimentar los efectos de esa concentración con la progresión fisiológica específica que el humo de tabaco concentrado produce en organismos no acostumbrados a él. Primero, la irritación de las mucosas que produce lagrimeo involuntario y reduce la visibilidad funcional más allá de la ya reducida por el humo. Luego, la tos refleja que interfiere con la respiración controlada y que en el ambiente de la bodega producía inhalaciones adicionales involuntarias de él mismo humo que el sistema respiratorio estaba intentando expulsar. Y finalmente la desorientación espacial que produce la combinación de visibilidad reducida a cero, temperatura extrema y compromiso de la función respiratoria en un espacio confinado donde los puntos de referencia visuales habituales no existían y donde el único corredor de salida era el mismo por el que habían entrado y que ahora era indistinguible de cualquier otro punto de la bodega para quien no lo conociera de memoria. Don Filemón salió de la bodega número 1 por la salida lateral que solo los Gordillo conocían, un acceso secundario entre dos paneles de adobe que desde el interior parecía simplemente parte de la pared, pero que podía abrirse desde adentro con un movimiento específico que don Filemón había realizado tantas veces durante los años de uso de esa bodega, como salida de emergencia, que sus manos lo ejecutaron en la oscuridad y el humo con la precisión del movimiento completamente automatizado. Reginaldo lo esperaba fuera con Candelario, que había descendido del techo por la escalera lateral, y los tres caminaron hacia el área de clasificación donde esperaban con la naturalidad de quien ha completado una fase del proceso de curado y está esperando que la siguiente fase llegue a su punto correcto para intervenir. Natividad permaneció en su posición en el interior de la bodega, en la zona próxima a los fogones, donde la concentración de humo era máxima, pero donde su medio siglo de exposición le permitía mantenerse funcional con la precisión del especialista que conoce los límites exactos de su propia tolerancia y que los respeta con la disciplina de quien no puede permitirse el error de sobreestimarlos. En 26 minutos, la bodega número 1 de la cooperativa Gordillo procesó 17 hombres con la misma eficiencia química y térmica con que durante 50 años había procesado miles de lotes de tabaco negro de primera calidad, con el humo de Natividad y los ventiladores de Reginaldo y los varales de Candelario, haciendo el trabajo que el conocimiento más profundo del proceso de curado de los valles tabacaleros de Venustiano Carranza había diseñado para ese espacio específico y para esa noche específica. Los fogones continuaron ardiendo después de que todo terminó con la misma regularidad de siempre, alimentados por Natividad con la precisión habitual, transformando la madera en calor y humo con la indiferencia perfecta del fuego, que no distingue entre el proceso que viene a producir tabaco de primera calidad y el proceso que viene a producir simplemente silencio. El jueves amaneció en Venustiano Carranza con ese cielo limpio y frío de los valles interiores de Chiapas que sigue a las noches despejadas de marzo, cuando la temperatura baja con la rapidez específica del altiplano y deja en el aire de la madrugada esa claridad cristalina que los habitantes de la región reconocen como el mejor momento del día antes de que el sol suba lo suficiente para cambiar la textura del aire y devolverle el calor acumulado de la temporada seca. Los gallos de los ejidos adyacentes cantaron a su hora con esa insistencia específica que ningún reloj mecánico ha podido replicar con la misma autoridad biológica. El mercado de Venustiano Carranza comenzó a instalarse en la plaza central con el ruido familiar de los comerciantes y sus mercancías. Y el predio de la cooperativa Gordillo abrió sus puertas antes del amanecer con Natividad, revisando los fogones de la bodega número 1 con la metodología habitual de la mañana posterior a un curado, verificando el estado de las cámaras de combustión y la condición de las cenizas con la atención del especialista que evalúa su equipo después de un proceso intenso para determinar qué mantenimiento requiere antes del siguiente uso. Los fogones de la bodega número 1 habían continuado ardiendo durante la noche hasta consumir completamente la madera que Natividad había preparado para el proceso, y las cenizas que quedaban en las cámaras de combustión de los 8 fogones eran exactamente las cenizas que cualquier curado de esa intensidad y esa duración producía, indistinguibles en su aspecto, su volumen y su composición de las cenizas de cualquier otro miércoles de curado en los 50 años de historia de esa bodega. El trabajo de la noche anterior había sido completado por Reginaldo y Candelario, con la eficiencia específica de quienes realizan una tarea bajo la presión del tiempo disponible y con el conocimiento preciso de lo que la situación requería, para que el jueves por la mañana el predio de la cooperativa Gordillo presentara exactamente el aspecto de un predio tabacalero que había realizado un curado intenso la noche anterior y que estaba comenzando su jornada habitual con la normalidad de siempre.
Las 4 camionetas del grupo del secador habían sido conducidas por Candelario hacia los barrancos del sector poniente del municipio, esa zona de quebradas profundas y vegetación secundaria densa que la geografía específica de los valles chiapanecos produce en los cortes abruptos del terreno donde los caminos de acceso habían desaparecido bajo la maleza, con la velocidad que la humedad y el calor del periodo de lluvias producen sobre cualquier superficie no mantenida permanentemente. La geografía de esa zona del interior de Chiapas tenía una profundidad y una verticalidad específica que la diferenciaba de la planicie costera o del altiplano central, con barrancos que podían tener 50 metros de profundidad a menos de 10 metros del borde y que la vegetación secundaria densa ocultaba con una completitud que hacía imposible su detección desde cualquier distancia superior a los 2 metros del borde mismo. El viernes por la mañana, cuando los trabajadores de la cooperativa llegaron al predio para la jornada habitual, encontraron exactamente lo que encontraban después de cualquier curado importante de la temporada. La bodega número 1 con sus varales de hoja en las condiciones específicas de la fase de curado que había completado esa noche. El olor característico del tabaco negro en proceso impregnando el aire del predio con esa densidad específica que los habitantes de los valles tabacaleros de Minos y Entocientos Venustiano Carranza reconocen a distancia como la señal de que alguna cooperativa de la zona tiene un curado reciente, y don Filemón caminando los varales de la bodega con su lámpara de mano, verificando la condición de la hoja con el tacto y la atención de siempre. Los trabajadores tomaron sus posiciones en las tareas habituales del día siguiente a un curado, la revisión del estado de la hoja, la evaluación de los lotes secundarios y la preparación de la documentación de entrega para el comprador que recogería el lote de primera calidad esa misma semana. El predio funcionó con la normalidad específica del trabajo que se repite miles de veces hasta que cada elemento de la rutina tiene el aspecto de lo que siempre ha sido y de lo que siempre será. La desaparición del secador y sus 16 hombres produjo en la estructura criminal que los había enviado a los valles tabacaleros de Chiapas el mismo patrón de reacción que la desaparición sin rastro de grupos armados en territorios que parecían indefensos produce invariablemente en las organizaciones criminales que han construido su modelo de operación sobre la certeza de que el conocimiento del territorio y la posesión de armas son ventajas suficientes para garantizar el control de minos y intocinos. Cualquier sector productivo que identifiquen como objetivo. Los primeros días fueron de búsqueda activa, envío de exploradores a los ejidos y cooperativas de la zona, preguntas en los mercados y en las cantinas de Venustiano Carranza, revisión de los caminos de acceso a los valles tabacaleros, con la metodología de quien busca evidencia de algo que debería ser visible si hubiera ocurrido lo que las alternativas racionales disponibles sugerían que debería haber ocurrido. No encontraron nada porque no había nada que encontrar en ningún lugar accesible a sus métodos de búsqueda. La bodega número 1 de la cooperativa Gordillo mostraba exactamente el aspecto de una bodega que había realizado un curado intenso de tabaco negro de primera calidad, con la hoja en sus varales y los fogones en condición de post-proceso, y el olor específico del curado impregnando cada superficie interior de la estructura, con la profundidad que 50 años de procesos sucesivos habían producido en las paredes de adobe y en los elementos de madera de la bodega. La leyenda comenzó a construirse en los circuitos de la zona tabacalera de Chiapas y eventualmente en los circuitos criminales de la región con la velocidad específica de las historias que llenan un vacío de información con imaginación y miedo, combinados en las proporciones exactas que produce la desaparición sin rastro de hombres armados en un territorio que no debería haber podido resistirlos. Se decía que las bodegas de curado de la cooperativa Gordillo tenían algo en su interior que no tenían las bodegas de ninguna otra cooperativa de los valles. Una presencia específica del humo acumulado durante 50 años, de procesos sucesivos que el tabaco negro de Venustiano Carranza había depositado en las paredes y en el suelo, y en el aire de esas estructuras hasta que el humo mismo se había convertido en una entidad con voluntad propia que reconocía a los Gordillo como sus maestros y que procesaba a cualquier intruso con la misma eficiencia con que procesaba la hoja de tabaco más exigente de la temporada. Se decía que don Filemón Gordillo sabía hacer con el humo y los fogones cosas que ningún hombre de ciudad podría imaginar, porque esas cosas no se aprendían en ningún lugar, sino en el interior de esas bodegas específicas durante suficientes décadas de trabajo para que el humo mismo te enseñara lo que podía hacer, cuando el maestro que lo controlaba le pedía que hiciera algo diferente de transformar tabaco. Se decía que el olor específico que salía de las bodegas de la cooperativa Gordillo durante los curados nocturnos de la temporada de mayor producción no era exactamente el mismo olor que producían las otras bodegas de la zona, que tenía una nota adicional que los cultivadores de tabaco de los valles adyacentes que lo olían desde la distancia, describían con palabras diferentes pero con la misma sensación de fondo, la sensación de que ese humo había procesado algo que el tabaco solo no explica, completamente.
El resultado práctico fue el mismo que habían producido el Golfo de México y los hornos de Capula y los hornos de tierra de Pénjamo y el túnel del Diablo de Zacatecas y el cañaveral del Papaloapán de Cosamaloapán. Ningún grupo criminal volvió a presentarse en el predio de la cooperativa Gordillo exigiendo control sobre la comercialización de su producción durante los años siguientes. Las otras cooperativas tabacaleras de los valles de Venustiano Carranza, que habían estado observando la situación de los Gordillo, con la atención de quien sabe que lo que le ocurre a su vecino es el anticipo de lo que le ocurrirá a él si la situación del vecino no se resuelve de manera que detenga la expansión de la amenaza. Notaron la desaparición del grupo del secador con esa combinación específica de alivio y de preguntas no formuladas que produce el fin de una amenaza cuya resolución no puede ser completamente explicada por ninguno de los mecanismos institucionales disponibles. Nadie hizo preguntas directas a los Gordillos sobre lo que había ocurrido la noche del miércoles en la bodega número 1, porque en los valles tabacaleros de Chiapas, como en todos los territorios donde el Estado ha dejado un vacío que los hombres del lugar han llenado con sus propios recursos, existe una comprensión colectiva sobre qué preguntas merecen ser hechas y cuáles merecen el silencio que las contiene mejor que cualquier respuesta. El tabaco negro de primera calidad que la cooperativa Gordillo entregó a sus compradores esa temporada fue clasificado por los especialistas que lo evaluaron como uno de los mejores lotes de los valles de Venustiano Carranza en varios años, con ese perfil aromático específico del tabaco negro chiapaneco, curado con la fórmula de los Gordillo, que los torcedores de puros artesanales que lo recibieron describieron con el vocabulario técnico de los conocedores: complejo, profundo, con capas aromáticas que se revelaban en secuencia durante la combustión, con esa complejidad que solo produce la combinación exacta de variedad, suelo específico, tiempo de curado correcto y conocimiento técnico que no puede ser replicado fuera del contexto donde fue desarrollado. Ese tabaco terminó en puros artesanales que fueron consumidos en ciudades de México y de Centroamérica, y en algunos casos en los mercados especializados de Estados Unidos y Europa, donde los fumadores que aprecian el tabaco negro mexicano pagan precios que ninguno de los cultivadores que producen la hoja en los valles interiores de Chiapas podría adivinar a partir del precio que ellos mismos reciben por su cosecha, esa distancia específica entre el origen y el consumo que el mercado global produce con una eficiencia que hace invisible todo lo que ocurre entre la bodega de curado y la vitrina de la tabaquería de lujo, donde el producto terminado espera al comprador que lo fumará sin ninguna información sobre los valles chiapanecos donde comenzó. Don Filemón Gordillo continuó dirigiendo la cooperativa hasta los 76 años, cuando los pulmones que 5 décadas de humo de curado habían transformado en algo diferente de lo que habían sido al principio, le indicaron con la claridad inequívoca de los cuerpos que han servido como instrumentos de trabajo durante demasiado tiempo, que había llegado el momento de dejar que Reginaldo cargara el peso que él había cargado desde que su propio padre se lo había transmitido con el mismo gesto silencioso con que los conocimientos que no caben en palabras se transmiten entre los hombres que los poseen. Se retiró al banco de madera frente a la bodega número 1, desde donde podía ver las columnas de humo saliendo por los ventiladores del techo durante los curados de Natividad con la misma vista de siempre. Ese humo que llevaba toda su vida aprendiendo a leer como un lenguaje que tenía más información sobre el estado del proceso que cualquier instrumento de medición que el mundo exterior hubiera desarrollado para ese propósito. Pasaba las tardes sentado en ese banco con la lámpara de mano apagada colgada del gancho de la pared, porque algunos hábitos tienen una permanencia que no depende de la función, sino de algo más antiguo, con el olor del tabaco encurado impregnando su ropa y su piel con la densidad de 50 años de exposición, que ya no era una característica externa sino una parte constitutiva de su propia materia. Murió una mañana de curado con el humo de la bodega número 1, saliendo por los ventiladores del techo y llegando hasta su banco en la brisa matutina de los valles, encontrado por Reginaldo en su posición habitual con las manos sobre las rodillas y la lámpara apagada en el gancho, y una expresión que su hijo describió después con la economía de palabras que los maestros del curado usan para las cosas que el lenguaje ordinario no puede nombrar con la precisión que merecen. Dijo que su padre tenía la cara de la bodega cuando el curado ha terminado perfectamente y el humo empieza a disiparse, y la hoja que queda en los varales es exactamente lo que el proceso prometió desde el principio que sería. La próxima vez que enciendas un puro o que sostengas entre los dedos una hoja de tabaco negro con esa textura específica que produce el curado correcto, con la madera correcta en la bodega correcta, durante el tiempo exacto que el maestro del curado sabe que ese lote específico requiere, detente un momento antes de que el primer humo llegue a tus pulmones y piensa en los valles interiores de Chiapas, donde el tabaco negro crece en ese suelo específico que ningún otro suelo del mundo puede replicar.
Exactamente porque el suelo como el conocimiento que lo trabaja es el producto de condiciones que tardaron generaciones en construirse y que no pueden ser reproducidas en ningún otro lugar simplemente porque alguien decida reproducirlas. Piensa en las bodegas de adobe y madera que llevan décadas concentrando el humo con la geometría exacta que los maestros del curado perfeccionaron a través de generaciones de uso y de error y de corrección hasta que cada elemento de la estructura tiene una razón técnica precisa que reside en el conocimiento de los hombres que la operan y no en ningún plano que pueda ser leído por quien no haya vivido ese proceso desde adentro. Piensa en el precio real de ese humo. No el precio de la vitrina de la tabaquería de lujo, ni el precio del mercado de futuros de commodities agrícolas de Chicago, sino el precio que algunas familias pagaron con su propia humanidad para defender el derecho de seguir curando su tabaco en sus bodegas con su humo y su conocimiento en una tierra que el Estado decidió que no valía el costo de proteger. Y recuerda que las bodegas siguen ahí, con su humo específico y su temperatura extrema y su oscuridad interior, que absorbe todo lo que entra en ellas y que guarda con la misma indiferencia perfecta del fuego, que no distingue entre la hoja que viene a convertirse en tabaco de primera calidad y la materia que viene a convertirse simplemente en parte del humo que impregna las paredes de adobe desde hace más de medio siglo. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el humo denso de los valles chiapanecos y la oscuridad específica del interior de la bodega número 1 en cada una de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas desde los lugares más oscuros y más verdaderos de nuestra realidad. Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y baja a los comentarios a decirme lo que piensas. Fueron los Gordillo maestros del curado que usaron el único conocimiento y las únicas herramientas que tenían para defender lo que generaciones habían construido en esos valles interiores de Chiapas, o cruzaron una línea que ninguna circunstancia puede justificar cruzar. ¿Hasta dónde llegarías tú si las bodegas que tu familia ha perfeccionado durante 50 años en ese suelo específico, que ningún otro suelo puede replicar, fueran amenazadas por hombres que nunca han sentido el humo del curado en sus pulmones ni han aprendido a ver en la oscuridad que ese humo produce? La bodega conoce la respuesta, la ha conocido siempre. Nos vemos en la próxima entrega.